Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz, presentado por el periodista Mario Vilches. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Comando de Voz de día martes y hoy me encuentro con el convencional constituyente por el Distrito 16, don Ricardo Neumann, que se encuentra conversando conmigo desde la ciudad de Antofagasta, tengo entendido, desde donde está sesionando la convención. ¿Cómo estás, Ricardo? Acá estamos desde el norte, Mario, desde Antofagasta. La convención con la excusa de hacer participación ciudadana se vino al norte, pero más que participación ciudadana, la verdad es que parece paseo curso, porque ya se terminó la redacción de los más de 499 artículos, entonces claro, no es mucho la verdad lo que puede incidir la ciudadanía a esta altura. Y bueno, la verdad es que más que una instancia que puede incidir mucho, es una instancia simbólica que le da fin al proceso y que bueno, lamentablemente para muchos se convierte también en una instancia para empezar a hacer campaña con plata de todos los chilenos, y eso me parece bien lamentable. Sí, mira, antes de entrar en esos detalles, me gustaría saber que me pudieras contar qué es lo que ha pasado las últimas 48 horas o a partir del sábado en la convención, porque se han cumplido algunos plazos claves que tenían que ver con la discusión de estos artículos, su votación en el Pleno, lo que alcanzó a 499, o sea, ¡wow! Cuando yo escuché la cantidad de artículos que habían salido en este borrador, dije, qué manera de estudiar, que vamos a tener que... Harta pega nos dieron a los chilenos, harto artículo que discutir, mucha pega nos dieron, y va a ser un trabajo difícil con el grosor que tiene este texto, de poder estudiarlo, poder discutirlo. Pero más allá de esos temas, me gustaría que me contara qué fue lo que pasó, como te digo, en esta cronología de episodios que están dando pie al último tiempo ya de la convención. Sí, pues, los descuentos ya te diría, porque sí. Ya terminó oficialmente el periodo de redacción de normas permanentes de la Constitución, todo este tema que conversamos semana a semana, que las 7 comisiones temáticas que veían distintos temas hacían sus informes, subían al Pleno, el Pleno las votaba, las que no alcanzaban los 2/3 volvían. Todo este cuento se terminó ya el sábado, con el último de los informes de la última comisión que presentaba, que fue Medio Ambiente, y terminamos, como bien tú dices, con 499 artículos. Dicen por ahí que el que mucho abarca, poco aprieta. Y bueno, nosotros de hecho, creo que te lo comentaba antes, en Derecho Constitucional siempre decimos que un muy buen indicador de la calidad de las constituciones es la capacidad de concreción que éstas tienen. Sí. Las mejores constituciones del mundo son cortitas, no tienen más de 150 artículos, no se meten en todos los aspectos de la vida de las personas, por lo tanto son cortas, fijan un marco general de control y limitaciones al poder político para que éste esté al servicio de las personas. Y cuando tú ves constituciones que son más largas de 150, 200 artículos, básicamente se dice que tú ves constituciones maximalistas, que tratan de regular todos los aspectos de la vida de las personas, meten a los políticos y a los burócratas a tener control sobre los elementos más sensibles de la vida en sociedad, y esas son las famosas constituciones maximalistas que en definitiva, más que una herramienta ciudadana de límites y control al poder de los políticos, se terminan convirtiendo en todo lo contrario, que justamente lo contrario a lo que deberían hacer las constituciones, se terminan convirtiendo en una herramienta de los políticos para someter a los ciudadanos. Y bueno, tenemos un triste récord mundial, creo que yo te lo adelantaba la semana pasada, sí, pero ya con estos 499 artículos superamos a la India, que tenía... 450, ¿o no? Que era 446 artículos, es la constitución más larga del mundo. Bueno, hasta ahora, donde Chile se convierte en la constitución más maximalista del mundo con estos 499 artículos que, como te digo, ya terminaron su redacción definitiva, y ahora pasamos a la fase final, que tiene que ver con la armonización de esos artículos, o sea, con el orden formal, de estilo, solucionar temas de contradicciones internas, que pocas, la verdad es que no van a ser varias, digamos. Ya.
y además, bueno, las normas transitorias que, como te contaba la semana pasada, definen el aterrizaje temporal, la transición de la implementación de la Constitución, si es que esta se aprueba, y la comisión de preámbulo que define la introducción de la Constitución, que es la parte, digamos, como más narrativa, más literaria, por decirlo de alguna forma. Oye, ya, entonces lo que ocurrió este lunes en Antofagasta fue hacer como entrega oficial a las comisiones de la pega que tienen que hacer, ¿o no? Fue como el punto de partida. Ya. Esta semana en Antofagasta, básicamente, tú sabes que a mí me gusta la analogía, yo te decía, bueno, nos juntábamos como en el colegio cuando uno se juntaba el último día Sí. a hacer el trabajo y hacía todo última hora. Bueno, en eso estábamos los últimos meses y ahora nos fuimos de paseo de curso al norte, pues, y estamos acá desde ayer, y se hizo un acto formal con bombos y platillos en unas ruinas maravillosas acá en Antofagasta, donde se entregó formalmente en un acto simbólico estos 499 artículos a la Comisión de Preámbulo, a la Comisión de Normas Transitorias y a la Comisión de Armonización, que van a cerrar este proceso de aquí al 4 de julio. Hemos hablado mucho de lo que era la Comisión de Armonización durante todo este tiempo, también sobre el de las normas transitorias, que en el último capítulo lo desarrollamos bastante con esta historia, esta analogía de la ranita que se cocía a fuego lento o la que la lanzaban al agua hirviendo. Y estuvo muy buena a propósito, ¿ah? Y me gustaría ahora que me pudieras contar sobre la comisión que tú estás trabajando, que precisamente es la de preámbulo, porque la verdad, Ricardo, me cuesta entender todavía cuál es el trabajo en específico de esta comisión. Como que no logro aterrizarlo. Si me lo pudieras explicar un poco mejor. Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que ya está más o menos claro, lo hemos conversado en oportunidades anteriores, lo que hace armonización, que como te digo, hace es como el trabajo en grupo, el que juntaba el PowerPoint y juntaba toda la materia al final y lo dejaba más o menos presentable. Las de transitorias, que como te decía antes, define el aterrizaje de las normas constitucionales en el tiempo, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, y por eso ocupábamos el ejemplo de la ranita, a ver si la ranita se pone en agua hirviendo al tiro, salta, pero si Claro. se va calentando a fuego lento, se cocina sin darse cuenta, y bueno, yo creo que este proyecto de constitución viene tan malo que muchos van a tratar de anestesiar un poquito a la ciudadanía con normas transitorias que se van a demorar 5, 10, 15 años en instalarse. La verdad es que yo prefiero que la cosa se aterrice al tiro, porque si es que el sector hegemónico de la convención está tan seguro de que la constitución está buena, bueno, que se implemente al tiro, pero le tienen miedo a eso porque claramente el proyecto de la convención no viene bueno para Chile. Y está la comisión de preámbulo, que es como, te voy a decir un poco, algunos consideran el hermano chico de estas tres comisiones finales, porque más que un fin normativo, tiene un fin más bien introductorio. Y con una constitución que tiene 499 artículos, que la verdad es que va a ser muy difícil leérselos todos, digamos, lo que va a hacer preámbulo finalmente es resumir en una introducción corta, ojalá, espero yo, precisa, que ojalá sea honesta también, que no caiga en la autocomplacencia a la que nos tiene acostumbrados la convención, lo que significa el texto constitucional, el contexto en el que se generó, qué es lo que trae, cuáles son sus novedades y cuál es su proyección hacia el futuro. Por lo tanto, es como el prólogo de los libros. Los libros, antes de empezar a contar la historia, tienen un prólogo que contextualizan un poco, tienen una introducción. Bueno, eso es justamente la comisión de preámbulo. Los preámbulos no siempre están presentes en las constituciones. Se dice que en general las constituciones de baja calidad son las que necesitan preámbulos porque necesitan como una introducción que resuma los artículos maximalistas. Bueno, esta constitución va a tener preámbulo y es de alguna manera la parte literaria que dice, bueno, el pueblo de Chile se ha juntado en tal contexto a hacer Ya. Y bueno, yo la verdad es que estoy en esa comisión. Yo espero que sea un preámbulo honesto, que no caiga, como te decía antes, en el autobombo, en la autocomplacencia a la que lamentablemente nos ha tenido acostumbradas la convención.
que sea cortito, conciso, claro, y que le diga a los chilenos realmente qué es lo que pueden esperar de este orden constitucional, porque si seguimos alabándonos entre nosotros mismos, la verdad es que el preámbulo va a ser igual de engañoso que las normas que vienen a continuación, donde nos consagran supuestamente grandes derechos con enormes adjetivos y titulares, pero que siempre vienen con letras chicas. Ojalá el preámbulo sea una instancia para ser un poquito más honesto en este proceso, y yo al menos me la voy a jugar por ahí. Oye, el preámbulo entonces vendría a ser como este resumen que engloba toda esta artimaña, todo este engranaje político que está en la Constitución, y probablemente va a ser lo que muchos chilenos se van a leer en vez de leerse los 499 artículos, digamos. O sea, es como... Exacto, y esa es la importancia que tiene esta comisión, porque para ser realista, yo creo que van a ser pocas las personas que se van a leer los 499 artículos, y justamente la carta de presentación del borrador de constitución que sale de la Convención Constitucional va a ser este preámbulo. Y por lo mismo te digo que es tan importante que sea sencillo, concreto y sobre todo honesto, que no sea un preámbulo engañoso como lamentablemente hay normas que vienen más adelante en el borrador. Está difícil la cosa, pero al menos nosotros vamos a hacer lo posible, digamos, para que pueda ser un preámbulo que valga la pena y que efectivamente le pueda en pocas páginas decir a las personas qué es lo que se pueden esperar con esta propuesta de constitución de la convención. Muy bien, entonces este lunes comenzó en Antofagasta el trabajo de estas 3 comisiones. ¿Y hasta cuándo tienen plazo, Ricardo, para poder trabajar esto y presentarlo al Pleno nuevamente? ¿Cuánto tiempo va a pasar? 2 semanas. 2 semanas desde ayer lunes. Vamos a estar trabajando toda esta semana. Por ejemplo, la comisión de preámbulo se vino, ayer estuvimos todos en Antofagasta, se hizo este acto simbólico, pero claro, después las 3 comisiones nos separamos dentro de la región, y nosotros estamos en Tocopilla. La comisión de preámbulo sesiona desde Tocopilla, la gran tierra de Alexis Sánchez, y claro, bueno, vamos a estar trabajando toda esta semana, la próxima semana de vuelta en Santiago, y de ahí ya vuelven desde la semana siguiente los plenos de aprobación final del trabajo de estas comisiones de cierre. O sea que la última semana de mayo o la primera de junio ya esto se debería votar nuevamente en el Pleno, el trabajo de todas estas comisiones, más o menos. Sí, más o menos, porque también van a haber ciertas cosas que van a irse viendo en el camino un poco, que tiene que ver, por ejemplo, si el preámbulo es simplemente una introducción narrativa a lo que va a ser la Constitución, hay algunos países que lo tienen así, o si va a ser derechamente parte de lo normativo. Hay algunos preámbulos que son fuente interpretativa de las normas, digamos, propiamente tales. Ya. Entonces va a haber que ir discutiendo eso. Lo mismo con la Comisión de Armonización, todavía no está claro hasta qué punto se puede armonizar, hasta qué punto le pueden meter mano, goma o lápiz a lo que ya está escrito. Entonces eso también va a ser una ida y venida con el Pleno, y bueno, y lo mismo con las normas transitorias. Pero efectivamente de aquí a 2 semanas ya las comisiones de cierre, como les decimos a estas 3 comisiones, deberían estar ya terminando su trabajo para que después sea el Pleno como la instancia superior de la Convención Constitucional la que le dé el visto bueno a este trabajo, y si no, bueno, vuelven un poco claro, a trabajarse un poquito más. Entonces vamos a estar básicamente este último tiempo, como te digo, estas 2 semanas de trabajo intenso, después van a volver algunos plenos, y de ahí hasta el 4 de julio, que es el día en donde se cierra ya formalmente el trabajo de la convención y se abre el plazo, digamos, de información a la ciudadanía para que el 4 de septiembre vote lo más informado posible, que es el plebiscito de salida. Queda poquito, increíble. Yo todavía recuerdo. Ha pasado volando. No, sí, es que recuerdo. De hecho, ayer 16 de mayo fue el día que hace un año fue la elección. O sea, hace un año, sí, pues. Y yo fui electo convencional constituyente, y lo conversaba con mis colegas ayer, digamos, y decía, oye, se me pasó volando. Pero así pasa el tiempo, sobre todo también en este estado intermedio de pandemia, como que el tiempo corre distinto. No sé si a ti te pasa, pero sí, pasó, pero ha pasado distinto, volando. Sí. Y como te digo, se ha hecho un poco
a la rápida, pues. Una cosa que teníamos un año que ya era un tiempo ajustado. Los primeros meses la verdad es que la convención estuvo distraída en cosas que no tenían que ver mucho con lo que teníamos que hacer, digamos, con el mandato que nos había dado la ciudadanía de redactar una buena constitución para Eso Chile. es lo que te iba a decir, porque recuerdo que la primera parte, los primeros 6 meses de esta convención, a mí me parecieron eternos en el sentido de que nunca se comenzaba la discusión constitucional. Y los últimos 6 meses, muy rápido, como Sí. si todo hubiese pasado en una semana. Entonces, Exacto. estas dos fases de trabajo, claro, efectivamente, yo sentí como que el tiempo pasó de manera distinta. Y pucha que hay varios arrepentidos, parece. Sí, es complicado porque algo tan sensible, tan importante para el futuro de un país como lo es su constitución, lo hemos hablado muchas veces, las constituciones son herramientas normativas a las cuales debe subordinarse todo el resto de normas, el Estado, la separación de poderes, los órganos del Estado, los derechos, las libertades, y una cosa tan importante para el futuro de Chile que no solamente para los próximos 4 años como cuando uno elige presidente, sino que para los próximos 40, 50 años, que se haya hecho así, de esa forma media extraña, donde la primera mitad derechamente se sacó la vuelta, se enfocaba la convención en pedir, no sé, indulto a los famosos supuestos presos de la revuelta, Hoy sí, me en vez de acuerdo. estar hablando de los derechos sociales. Y yo te diría que ese es como un poco ya a esta altura de cierre, Mario, para serte súper sincero, son un poco las conclusiones que uno empieza a sacar de una constitución que es contradictoria con aquellos objetivos que la ciudadanía esperaba. La ciudadanía esperaba que todo el desencuentro, la violencia, la inseguridad que se ha vivido en Chile, muy especialmente desde el 18 de octubre, pudiera canalizarse de manera pacífica y ordenada a través de un proceso constituyente justo. Creo que no ha sido así. La violencia sigue presente, la inseguridad sigue presente, el conflicto en la Araucanía sigue presente. Entonces, una constitución que estaba llamada a reencontrarnos como sociedad, como comunidad política, la verdad es que más que reencontrarnos nos siguió dividiendo en añicos identitarios, donde hoy día no somos todos chilenos, sino que depende de tu raza, los derechos que uno va a tener. Esa es otra de las grandes contradicciones. Las constituciones están hechas para permitirnos a todos los ciudadanos vivir en un contexto de igualdad ante la ley, tener la misma justicia, tener las mismas reglas. Ley pareja no es dura, dicen por ahí. Y bueno, además de que no nos reencuentra esta constitución, nos dividió en añico, frente a la ley nos trata de manera distinta. Y ese es el problema grave, porque al final las constituciones, al darnos certeza jurídica e igualdad ante la ley, tienen como objetivo final darnos la paz social, permitirnos vivir en paz. Y yo siento que ya terminando este proceso, no sé hasta qué punto esta constitución va a ser eficiente en darnos paz, en darnos seguridad, en darnos tranquilidad, en permitir trabajar tranquilo. Supuestamente esta constitución tenía que empoderar a los ciudadanos, y más que empoderar a los ciudadanos, nuestros derechos, nuestras libertades, les puso letra chica y empoderó a los burócratas, a los políticos, los que ahora van a tener mucho más poder, mucho más discrecionalidad sobre distintos aspectos sensibles de nuestra vida. Y cuando los políticos tienen el sartén por el mango de nuestras vidas, empieza la manipulación, empieza el poder sin límite, y las democracias empiezan a verse afectadas gravemente con todo lo que eso implica. Eso es el desmembramiento del Estado, que en algún minuto lo conversamos acá, de la manera de burocratizar todo el aparataje estatal. Exactamente. Y ¿sabes qué? Mucha gente, líderes de la centroizquierda, ex parlamentarios como Fulvio Rossi, como Jorge Chausson, lo dijeron ya abiertamente en la prensa esta semana. Fulvio Rossi creo que fue el que lo dijo de manera textual, algo así como que la centroizquierda tiene que perder el miedo absurdo a votar un rechazo. Y dije, wow, o sea, Fulvio Rossi, Sí, socialista, o sea. Finalmente te demuestra algo que también hemos conversado varias veces en estas semanas, Mario, que yo creo que el proyecto de constitución es tan contradictorio con lo que realmente tiene que ser una constitución. Este proyecto de la convención es tan contradictorio con lo que la ciudadanía también esperaba de este proceso, que las normas son derechamente groseras. Le hacen mal a Chile. Y yo invito a que lean. El borrador ya de constitución ya no se puede decir que no podemos criticarla porque todavía no está terminada. Ya está terminada. O
se terminó este sábado, ahora solamente quedan cuestiones de cierre formal. Usted señor, puede leerla, puede googlear en internet y leer las normas, y la gente va a sacar sus propias conclusiones. Entonces, el tema es que vino tan grosero esto, y es tan contradictorio a lo que realmente tenía que ser este proceso, que esta cuestión del plebiscito de salida, la verdad es que para mí ya no es un tema de derecha o izquierda. No es como el plebiscito de entrada, donde está la constitución de Lagos, Pinochet o lo que sea, como con esa división clásica que Chile ha tenido en los últimos 30 años del sí y el no. El plebiscito de salida va a ser distinto. El plebiscito de salida no es un tema de izquierda o de derecha. Por eso hoy día salen distintos voceros de la centroizquierda también a criticar el proyecto de constitución, porque yo veo más bien que es tan complicado lo que está proponiendo la Convención para Chile, que este tema, más que ser de derecha o de izquierda, es entre demócratas o no demócratas. A propósito de eso, personas que creemos en la democracia, que creemos en un orden institucional y reglas justas que nos puedan permitir ponernos de acuerdo de manera pacífica entre personas que pensamos distinto, y personas que derechamente quieren concentrar el poder en la mano de pocos para que para que los políticos finalmente manipulen nuestra vida y así se pierden las democracias. Entonces, estar súper atentos frente a eso, o sea, no leer el plebiscito de salida como la típica elección donde una opción es la derecha y otra opción es la izquierda. Yo creo que, a diferencia de las elecciones que hemos tenido en los últimos 30 años en Chile, este plebiscito de salida va a ser una elección entre demócratas y no demócratas, entre los que queremos seguir teniendo democracia, un orden justo, y los que en definitiva quieren llevarse la pelota para la casa con un poder que va a permitir extenderse eternamente en él en la medida en que se manipulan los elementos más sensibles de la vida de las personas. Te quiero contar una anécdota para graficar justamente lo que estamos hablando. Esto no tiene que ver con izquierda o derecha, sino de demócratas versus no demócratas. Hace algunos días me encontré con don Lucho Serpa. ¿Quién es don Lucho Serpa? Es el presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores de la comuna de Chépica, y además es el concejal en ejercicio más votado de la comuna por el Partido Radical. Y el viejo Roble, le dicen: viejo Roble, ¿cómo estás? Y bien, me dice el Lucho, aquí andamos. Oye, Lucho, te quiero hacer una consulta, le digo. ¿Tú vas por el apruebo o por el rechazo? Yo, ahí un poco para tantear el camino, a ver si podía contar o no con este importante personaje del mundo rural de Chépica y representante de los adultos mayores, pues, y radical además. Y el concejal me queda mirando así como que se le desfigura la cara, como que se enoja y me dice: ¿estáis más loco que voy a votar por el trabajo que están haciendo esos tontos? Te voy a decir, porque me dijo otra palabra. Y me imagino qué palabra fue. Sí, por el trabajo que están haciendo esos tontos, entonces, pero con una indignación, pues. Y me sorprendió. Y mira, ahí tenía otra. Yo creo que nos vamos a sorprender más de eso, porque como te digo, nosotros, claro, hemos estado acostumbrados los últimos 30 años que la gente de izquierda vota por una opción A, la gente de derecha vota por una opción B. Hemos tenido ese clivaje medio blanco-negro desde que volvió la democracia en Chile, desde el sí y el no, que hemos estado en una lógica de izquierda o derecha, pero cuando se está discutiendo la Constitución, va más allá que la lógica de izquierda-derecha. Son 40, 50 años, no es como cuando uno elige presidente. En 40, 50 años a veces va a gobernar la izquierda, a veces va a gobernar la derecha, y lo que tiene que hacer una Constitución es permitirle gobernar a cualquiera de los dos lados. Y eso es lo que vamos a estar votando en septiembre. Si es que hay un rayado de cancha, claro o no, si es que hay un marco jurídico que estructura una arquitectura del poder virtuosa o no para que se sirva a las personas, para que el Estado sirva a las personas. Y eso no es de derecha o izquierda. Tiene que ver con normas que van mucho más allá de la ideología de un lado o de otro. Tiene que ver con cuestiones que inspiran profundamente los principios finalmente de la manera en que vamos a convivir como sociedad política. Y una Constitución que lleva el poder a los políticos por sobre las personas, que nos desmembra, como tú decías, territorialmente, con una multiplicación absurda de burocracia, donde vamos a tener un congreso por cada región, donde de hecho, a propósito de uniones comunales, solo se pueden hacer algunas y el poder político va a estar controlando incluso las uniones comunales o las juntas de vecinos.
donde el contrapeso entre instituciones ya no va a estar porque se eliminó el Senado, porque el presidente está bien debilitado, porque ya ni siquiera vamos a tener poder judicial que se convierte en sistemas de justicia que te van a juzgar según tu etnia, donde hasta la misma idea de nación chilena se ha subjetivizado hasta tal punto que hoy día vamos a tener muchos países en un solo país. Entonces hay desmembramiento territorial, hay desmembramiento institucional, hay desmembramiento cultural y hay una burocratización absurda de nuestros derechos, como te decía, en donde, y le pido por favor a la gente que nos escucha que lea la Constitución y va a ver que en el capítulo de los derechos van a ver un montón de derechos, una lista de supermercado, casi que una carta de viejito al viejito pascuero de derechos, con grandes titulares, con tremendos adjetivos rimbombantes, pero si usted va más allá del inciso primero de cada artículo y lee el segundo o el tercero, se va a dar cuenta que en algún momento la ejecución de ese derecho, que tiene que ser directo para las personas, lo controla un burócrata, lo controla un político, y ahí es donde está la trampa. Porque cuando nuestros derechos pasan por la cabeza y la decisión de un político, es el político el que tiene el poder absoluto. Y ese es el problema. Y ese problema, insisto, no es un problema que yo estaría criticando solamente desde la derecha. Si yo fuera de izquierda, lo estaría criticando exactamente igual. Lo has dicho. Porque se pierde la democracia, se pierde el poder de las personas y ese poder se entrega a la decisión arbitraria de políticos, y eso es lo que está pasando. Estamos conversando con Ricardo Neumann, convencional constituyente por el Distrito 16. Ricardo, nos quedan los últimos 3-4 minutos de programa y te quería preguntar algo un poco más personal. Ya ha pasado un año, como lo dijiste. Ayer se cumplió un año desde la elección y me imagino que el proceso a ti te tiene que haber afectado de alguna manera. Para bien, para mal, pero ¿de qué manera el trabajo que has realizado el último año ha cambiado la manera de ver el mundo para un lado, para otro, poco o mucho, de Ricardo Neumann? ¿Sientes que lo que viviste el último año ha tocado alguna tecla en ti que antes no estaba tan viva quizá? Uy, qué buena pregunta, profunda, ¿eh? Sí, es que me gustaría saber, porque te escucho hablar con mucha pasión acerca de lo que va a pasar con la gente, con lo que va a pasar con nuestra sociedad, y probablemente eso toca la tecla de la gente que nos importa el bien común. Exactamente. Y antes tú estabas dedicado a la docencia, al trabajo constitucional de manera distinta a lo que es discutir esto en la trinchera política. Entonces me gustaría saber si eso te cambió un poco o no. Sí, o sea, a ver, ha sido por lejos la experiencia más intensa de mi vida, y como yo creo que le pasa a todas las personas que nos están escuchando, la intensidad no necesariamente es mala per se. Cuando las cosas son intensas uno aprende, uno reflexiona y uno crece. Y yo creo que ha sido un año en donde yo personalmente siento que he crecido. Es chistoso porque, bueno, hace un año fui electo, tuve el honor también de ser electo como la primera mayoría del distrito, cosa que hasta el día de hoy agradezco. Y al principio, por supuesto, la gente me felicitaba. Buena, vamos a hacer la Constitución, qué bueno que además sea esta tu profesión, tu área de especialidad, vas a poder aportar. Y la verdad es que después de 3-4 meses avanzada la convención, la gente ya no me felicitaba, me daba el pésame derechamente. Porque obviamente ha sido un trabajo difícil, en donde lamentablemente, como tú bien decías, el bien común pasó en segundo plano, las urgencias sociales de la gente pasaron a un segundo plano, y básicamente esta fue una instancia en donde los políticos nuevamente se hicieron las reglas a la medida para sí mismos. Y eso, sobre todo teniendo uno experiencia técnica en lo que realmente debería ser una constitución, es súper frustrante. Ahora, pese a toda esa frustración, si tú me preguntas si lo volvería a hacer una y mil veces. Porque yo creo, y aquí quizás la moraleja, que uno de los problemas que nos tiene complicado es que mi generación, yo por ejemplo nací el año 87, yo los primeros recuerdos que tengo de mi vida son del presidente Elwin, no siento yo la mochila ni para bien ni para mal de lo que fue el gobierno militar. Yo siempre crecí en democracia, por eso me considero también tan demócrata. No tengo problemas en decir que los gobiernos de la Concertación le hicieron muy bien a Chile, y crecí, digamos, en
irónicamente, pese a que en las calles de Chile dice que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, la generación a la que yo pertenezco y a la que probablemente tú también perteneces, de hecho, a la que tú también perteneces. Crecimos en esos 30 años. Crecimos en años donde no tuvimos contraste de un Chile peor. Crecimos en años de abundancia donde pareciera que la política, como actividad que permite que todos los ciudadanos de un país estén bien, no era tan importante porque Chile crecía, nos desarrollábamos. Y yo creo que estos 30 años, digamos, de desarrollo, de progreso que tuvo Chile, por el otro lado de la moneda hicieron que nuestra generación que vivió esos mejores años de Chile se convirtiera un poquito en una generación apática, una generación que considera que la política no es importante, que la calidad de los políticos que llegan a una instancia representativa en realidad da lo mismo porque al día siguiente yo tengo que seguir trabajando. Y esa apatía yo creo que en definitiva nos pasó la cuenta en un proceso como el que yo participé en la Convención Constitucional, porque entró a una instancia tan importante lo que votó la ola. No estuvieron los mejores aquí, de izquierda y de derecha, esto no es una cuestión de un lado o de otro, o sea, yo lo volvería a hacer 1000 veces porque finalmente me di cuenta que la política, pese a que está tan legítimamente vapuleada, porque obviamente se merece la percepción que hoy día tiene la ciudadanía en la política, es una necesidad para el bien común de los países, y hay que involucrarse, y hay que estar atento, y hay que formarse, y hay que informarse, que es lo que yo llamo ahora a las personas que nos escuchan, ya que pueden leer el borrador de Constitución, porque define nuestro día a día, define la vida que vamos a vivir nosotros, define la vida que van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, y si yo tuviera la oportunidad de involucrarme nuevamente en un proceso como este, lo haría 1000 veces, porque creo que es fundamental. Creo que es fundamental que cada vez más jóvenes, en vez de mantener esa apatía que tenemos con el bien común, con lo político, con la política, nos involucremos, porque si no, lamentablemente, ese espacio lo van a ocupar otros. Sí, es que sean de izquierda o de derecha, pero lo van a ocupar otros que finalmente no ven la política como un espacio importante para hacerle bien al país, sino que ven a la política como un espacio para servirse. Y yo te diría que eso es finalmente lo que le pasó a esta convención. Se eligió a gente, y lo dijo la misma mamá del presidente Boric, no son mis palabras, que no es idónea para una pega tan delicada. Y eso tiene que ver justamente con una actitud que tiene nuestra generación que creció en la abundancia en relación a la vida política, y yo creo que tenemos que volver a reactivarnos porque literalmente está en juego el futuro de Chile y no lo podemos farrear. Sí, es que y cuesta lamentablemente mucho. Fue una oportunidad histórica que probablemente la historia juzgará como una oportunidad perdida, pero bueno, no se acaba el 4 de septiembre, esto tiene que seguir. Y no puede ser que no podamos darle a Chile la Constitución que se merece. Sí, y valoro tus palabras porque en verdad yo también lo he vivido en carne propia y cuesta mucho. Yo a mis 39 años por primera vez me aventuré en lo que fue una elección y cuesta porque tú tienes que dar la cara cuando lo haces a través de un proyecto colectivo y no como una empresa personal. Hay que dar la cara por temas que en verdad tú tienes que pelearla más allá del populismo, porque ser populista, decirle a la gente lo que quiere oír, es súper fácil. Allá de derecha a izquierda, populista hay en todas partes, pero cuando uno está por un proyecto colectivo, cuesta. Y te metes a un saco público donde todo el mundo se siente con el derecho de opinar sobre ti. A mí también me pasó esta semana, Ricardo, te voy a contar que uno de mis auditores a través de las redes sociales empezó a criticarme por los comentarios que hago en este programa. Y yo dije, bueno, qué lamentable que un auditor se sienta ofendido, pero cuando me di la tarea de ver quién estaba haciendo estos comentarios en las redes sociales, me di cuenta que era un activista de izquierda y de campaña, que ha trabajado para campañas de izquierda, y dije, pucha, qué lamentable que sigamos con esa política tan sucia donde lo único que hacemos es tirarnos balas desde las trincheras. Yo creo que hay que dejar de lado eso, ¿eh? Hay que dejar de lado eso. Y eso fue lo que le pasó a este proceso. En vez de ser una instancia
donde desde nuestras diferencias nos pudiéramos reencontrar en normas que nos representaran a todos, no fuimos capaces y se está perdiendo una oportunidad, como te digo, y lamentablemente, y quizás esto como reflexión final, como para resumir todo lo que hemos hablado, esa persona que quizás hoy día te trata de censurar por redes sociales, con la constitución que está saliendo de la convención, en el caso que esta se apruebe, esa persona después va a tener poder, va a ser un burócrata, va a ser un político, va a poder decidir qué radio se lleva o no la concesión del espectro radioeléctrico para poder transmitir por la radio, va a poder decidir qué agricultor, dependiendo si le cae bien o le cae mal y si es de su color político o no, se le da la autorización administrativa sobre el uso del agua, que ya no va a ser un derecho que le va a dar certeza jurídica a los agricultores, sino que va a ser una mera autorización administrativa. Claro. Esa persona va a empezar a decidir a quién se le da o no se le da casa, y a quién se le quita o no se le quita casa, en la medida en que tú sigas haciéndole el amén a sus ideas o no. Esa persona va a poder decidir qué se expropia, qué no se expropia. Esa persona te va a poder juzgar según tu raza. Esa persona finalmente va a tener el control absoluto. Y eso mata las democracias. Cuando nosotros le damos el poder absoluto a los políticos, sean estos de izquierda o de derecha, las democracias mueren, la política pasa a ser el elemento central de la vida y no la comunidad, no las personas. Y eso es lo finalmente grave que está pasando en este proceso. Ricardo Neumann, convencional constituyente por el Distrito 16, te quiero agradecer por esta conversación y también agradecerle a las radios que están involucradas con este proyecto que se llama Comando de Voz, a Radio Santa Cruz. Un tremendo abrazo a Radio Santa Cruz, a Miguel Morales, que es el encargado de poner al aire todos los días este programa, a Radio Fusión de Lolol, también a Radio Felipe FM de San Carlos, allá en la región del Maule. A todos ellos les mandamos un abrazo enorme porque con lo que ellos hacen también están contribuyendo a fortalecer la democracia. Da lo mismo el sector que sea, pero lo importante es estar abierto a los espacios de diálogo y que la ciudadanía se pueda informar. Así que agradecer también a estas radios que nos han abierto el espacio para poder salir al aire con Comando de Voz. Y muchas gracias, Ricardo, por esta conversación. No, gracias a ti, Mario, y en definitiva invitar a todas las personas que nos escuchan a leer el proyecto de constitución de la Convención Constitucional. Yo la verdad es que creo que estas semanas nosotros hemos podido ir dando ciertas luces para poder ir leyendo, digamos, con un espíritu crítico la convención, pero al final la gente no es tonta y es tan grosero lo que tiene esta redacción que la gente va a poder sacar sus propias conclusiones fácilmente, y eso es lo más importante, que lleguemos al 4 de septiembre informados, porque la decisión que se toma ahí es mucho más importante que cuando uno vota por un presidente, por un diputado, por un senador. Va a definir el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, incluso nuestros bisnietos. No tomarnos a la ligera, informarse y llegar el 4 de septiembre tranquilo a votar por lo mejor para el futuro de Chile. Muchas gracias, don Ricardo. Le encargo que traiga fruta del norte. Toma. Difícil, pues. Sí, le dije la estupidez que dije. Bueno, no sé qué pero algún regalito, algún engañito te voy a llevar, Mario. Muchas gracias. Oye, un abrazo. Un abrazo grande a todos nuestros auditores, también a todas las radios que nos acompañan. Esto fue Comando de Voz y nos escuchamos mañana. Comando de Voz fue un podcast de Premonición.cl, presentado por el periodista Mario Vilches y con la producción de Sebastián Pozo. Escúchanos también en comandodevoz.cl. Hasta la próxima.